Video realizado por el profesor Alexander Borbón Alpizar de la Escuela de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y bueno, vamos a entonces seguir ahora sí con lo que es la materia. Voy a compartirles mi pantalla. Recordar que la vez pasada estuvimos trabajando un poco sobre vectores y ya en R2 y en R3, o sea, ya los vimos como si fueran, digámoslo así, flechitas, ¿verdad? Los típicos vectores que nos dibujan por ahí en física, ¿verdad? Que son como flechas. Entonces ya vimos la representación geométrica, gráfica como una flecha. Y dijimos, bueno, varias cosas, que los vectores, no importa si están en distintos lugares, si apuntan en la misma dirección y tienen la misma longitud, los vectores son equivalentes, o sea, son iguales. Vimos cómo llevarnos un vector al origen, que es algo importante porque muchas de las operaciones las vamos a estar haciendo pensando como si los vectores estuvieran en el origen. Creo que lo último que hicimos la vez pasada fue calcular la norma de un vector, ¿verdad? La norma de un vector era la longitud y ahora sí pensada geométricamente, ¿verdad? Si este es el vector U, esta es la norma de U. ¿Okay? Y lo que representa es la longitud geométrica del vector. Y ahora sí pensada geométricamente, como longitud geométrica estaríamos diciendo que tiene que ser positiva siempre. Y pusimos algunas propiedades, ¿verdad? Y bueno, hicimos unos ejemplos de algunos cálculos, hicimos algunas propiedades. Bueno, hoy vamos a entonces a empezar con un, ¿verdad? Con un subtema, ¿verdad? Que es los vectores unitarios. Por ahí vamos a trabajar. Vamos a dar una definición de qué es un vector unitario, por ahí vamos a arrancar. Y vamos a ver una forma en que se puede tomar un vector cualquiera y convertirlo en un vector unitario. ¿Okay? Lo primero es muy sencillo, la definición es muy simple. Se dice que un vector es unitario si su norma da 1. ¿Verdad? Se dice que el vector U es unitario si tiene norma 1. ¿Okay? Los vectores I, J y K que definimos la vez pasada para tomar la base canónica de los espacios vectoriales R2 y R3 son vectores unitarios, ¿no? Que apuntan en dirección de los ejes, el eje X, el eje Y, el eje Z, pero todos son vectores unitarios. Usualmente cuando uno habla de direcciones, usualmente habla de direcciones unitarias. Hay cálculos, van a ver en superior, los que tengan que llevar superior, que hay cálculos que uno necesita que el vector sea unitario para que el cálculo salga bien, ¿okay? Como en derivada direccional. Entonces, estos vectores, pues de pronto son muy útiles. En física, una notación que utilizan, aquí tal vez no es muy común, pero por si la ven, para decir que un vector es unitario, le ponen entonces como un techito, ¿verdad? Ah, como se le pone al I, J y a la de acá, ¿verdad? Que tiene un techito. Entonces, eso como que dice que es un vector unitario. Bueno, hay un resultado entonces muy interesante que dice que si U es un vector no nulo, un vector eh, distinto de cero, del cero vectorial, ¿verdad? O sea, del vector lleno de ceros. Entonces, el vector V que se forma cogiendo U y dividiéndolo entre su norma, pongamos el techito, ¿okay? Ese es unitario. ¿Okay? Es interesante porque es un vector que apunta en la dirección de U. Vean que es paralelo, ¿verdad? O sea, esto es lo mismo que 1 entre la norma por el vector U. Esto es una constante por U. Y dijimos que si un vector difiere en otro por una constante, ¿verdad? Lo multiplico por un factor, entonces son paralelos. Quiere decir que ese vector V que estoy encontrando es paralelo a U, tiene la misma dirección, apunta en la misma dirección, pero tiene longitud 1. Ok. Vean que es cierto, ¿verdad? Es fácil de probar, ¿verdad? La norma de ese vector va a ser entonces la norma de U entre la norma de U, la norma de U dividido entre la norma de U.
Y vimos una de las propiedades la vez pasada de la norma, que una constante, esta norma es un numerito, se puede sacar de la norma. Y se cancelan, listo, uno. Es muy fácil de verificar, ¿verdad? Entonces, nuevamente yo puedo tomar un vector cualquiera y volverlo unitario, ¿verdad? Que apunte en la misma dirección pero que tenga norma 1, simplemente dividiéndolo entre la norma. ¿Okay? Por ejemplo, ¿okay? Calcule un vector con la misma dirección que el vector dado, pero con norma 1. Pero, bueno, cuya norma sea 1. O sea, un vector unitario que tenga la misma dirección que el que voy a dar. Entonces, si tengo, por ejemplo, el vector, pensemos en dos dimensiones. Por ejemplo, el vector 2 menos 3. ¿Okay? Este es el vector U. Entonces yo digo, bueno, quiero un vector que apunte en la misma dirección, en la dirección 2 menos 3, pero que sea unitario, que tenga norma 1. Ok, voy a bajar un poquito. Ok, ¿qué decimos? Bueno, ese vector, el vector U, pero unitario, ¿verdad? En la misma dirección, pero unitario, va a ser, agarra el vector U y divídelo entre la norma. O sea, agarra el vector 2, menos 3 y divídalo entre la norma de ese vector 2, menos 3. Esto es 2 menos 3, divídalo entre la raíz de 4 más 9. Recuerden que la norma la definimos la vez pasada, de la raíz de la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Más 2 al cuadrado, 4, menos 3 al cuadrado, 9. Eso es raíz de 13. 2 entre raíz de 13, menos 3 entre raíz de 13. ¿Okay? Ese vector es, ¿verdad? Tiene la misma dirección que U, pero es unitario. ¿Pueden comprobar que es unitario? Sí, claro, ¿verdad? Note que si ustedes calculan la norma de ese nuevo vector que encontramos, es la norma del 2 entre raíz de 13 menos 3 entre raíz de 13. Y eso es sacarle la raíz a la suma de cada uno de las componentes al cuadrado. Y aquí, perdón, el 9. Entre la raíz de 13 al cuadrado, que es 13. Y esto da la raíz de 13 sobre 13. 1, raíz de 1, 1. Tiene norma 1. Y tienen la misma dirección, claro, son paralelos, ¿verdad? Saquen el raíz de 13, factor común, y tienen un escalar que está multiplicando al vector, ¿verdad? Y esa multiplicación, ¿verdad? Escalar por vector me da un vector con la misma dirección, pero paralelo. Listo, ¿verdad? Los podríamos dibujar y todo. Estaría vacilón. Pueden dibujarlos y ver que efectivamente ahí tienen la misma dirección, pero con distinta longitud. ¿Okay? En 3 dimensiones es lo mismo. Agarren, por ejemplo, el vector 2 menos 1, 5. ¿Okay? Un vector que no es unitario. ¿Lo puedo convertir en unitario? Pues, claro, el mismo vector con la misma dirección, pero distinta norma. Tamaño unitario, tamaño 1. Es agarre el vector y divídelo entre la norma. O sea, agarre el 2 menos 1, 5 y divídalo entre la raíz del 2 al cuadrado, que es 4, más el menos 1 al cuadrado, que es 1, más el 5 al cuadrado, que es 25. ¿Okay? Eso me da raíz de 30. O sea, me da 2 entre raíz de 30, menos 1 entre raíz de 30, 5 entre raíz de 30. ¿Okay? Es paralelo al original. Sí, vean que es 1 entre raíz de 30 multiplicado por el vector. Está escalado. Es la misma dirección. Es un vector con la misma dirección, nada más que está escalado. Son paralelos. Uno tiene norma distinta de uno. De hecho, tiene norma raíz de 30, el original. Y el otro tiene norma 1. ¿Verdad? Es unitario. Fácil, ¿verdad? Muy sencillo volver un vector unitario. ¿Mm?
Muy bien, voy a bajar aquí un poquito. Y bueno, estos cálculos son en realidad bastante fáciles.